noche para que desde ya por favor, pongamos en el registro nuestra asistencia y para que podamos dar inicio en esta noche. Vamos a dar inicio en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a poner en manos de Dios este momento, este espacio que nos regala hoy en esta tarde. Vamos a darle gracias primero por este día que nos regaló, por las personas con quien pudimos hoy comunicarnos, con quien podemos compartir de pronto a través de las redes sociales, a través de una llamada, también por nuestras familias, porque allí en casa nos podemos apoyar, ayudar, acompañarnos, ¿sí? Damos gracias a Dios por la vida de nuestros padres, de nuestros hermanos y de nuestros amigos. Coloquemos en manos de Dios también a todas las personas que en este momento están sufriendo por todo este tema de la pandemia, quienes están en los hospitales. Oremos por todos los médicos, las enfermeras, por todas las personas que están allí trabajando. Pidamos también a Dios por todos nuestros pueblos, para que en esa esperanza que tenemos de que podamos salir de esto, el Señor siempre esté presente ahí para ayudarnos. Pidámosle también a Santísima Virgen María que sea ella quien con su manto nos cubra y nos proteja de todo mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y gloria al Hijo, y gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En esta noche damos la bienvenida a Ana María, quien nos acompaña. Ya habíamos dicho a Ana María que hoy nos iba a acompañar con un tema muy, muy importante, que es el tema del mensaje. Entonces los dejo con Ana María. Ana María, bienvenida y pero muchas gracias de parte de la Escuela de la Caridad por todos tus aportes, tu experiencia y por toda la generación de la academia que desde allí nos regala. Bienvenida, Ana Muy, María. vale, muchas gracias, Miguel. Un saludo para todas y para todos. Qué un gusto volvernos a encontrar. Quedé muy contenta con el trabajo que hicimos en la última sesión y espero que a ustedes les haya servido también para pensar estos días todo el tema de la opinión pública, para ver medios de manera distinta, para entender el sentido de este trabajo que estamos haciendo, que justamente es fortalecer todo el trabajo de comunicación que como iglesia hacemos también en el país, ¿no? El trabajo que hoy vamos a hacer, vamos a trabajar hoy sobre el poder del mensaje, que es clave, es decir, ya vimos qué es la opinión pública, ya vimos cómo se construye la opinión pública, cuál es el poder que tienen los influenciadores, cuál es el poder que tienen los medios, cómo realmente se van tomando decisiones en el ámbito público desde la construcción de los mensajes y de la comunicación. Y hoy vamos a llegar a una cosa muy concreta que es cómo construimos un mensaje, cuál es el poder del mensaje y la construcción de ese mensaje. Entonces vamos a retomar el ejercicio que hicimos en la sesión anterior porque hubo argumentos realmente muy divertidos, muy interesantes en esa discusión. Yo tuve la posibilidad de pasar por todos los grupos, como les dije, y bueno, resumiendo muy sintéticamente, lo que encontramos fue esto, ¿no? Entonces, argumentos a favor, entonces la iglesia ayuda, los que trabajan en la iglesia tienen derecho a un salario, la iglesia tiene muchas obras y lo hace para todas las personas, hay transparencia en el uso de los recursos, yo he visto que efectivamente el dinero llega y entonces empiezan a haber testimonios y las personas que defendían fundamentaban su defensa justamente en el testimonio, en yo puedo decir que esto es verdad, yo puedo decir que realmente ayudan, comparte mi trabajo, hago esto. Y también hubo muchos quienes identificaron estos argumentos en contra. Yo solo puse algunos de los que escuché, pero entonces era, la iglesia tiene mucho dinero. Yo no les creo o no le creo a la iglesia, no me parece que hacen nada. De Roma les mandan plata, ¿cómo así que nos piden a nosotros plata si al contrario ellos son los que nos deben dar porque de Roma les mandan? Le dan solo a los amigos, no a los que lo necesitan. Miren toda la riqueza que tienen en los templos y en Roma, en el Vaticano. Prefiero darle a otros que no mientan ni cometan actos contra las personas y la iglesia no necesita, al contrario, les sobra. ¿Sí? Estos fueron los argumentos que ustedes identificaron como que podrían estar en la opinión pública en torno al tema que nos habíamos propuesto de reflexión, que era el tema de las donaciones. ¿Sí?
Entonces, ahí hubo algunas reflexiones que se hicieron en torno a las opiniones que se habían dado. Y entonces decían, bueno, nos falta ofrecer más información, estamos fallando en testimoniar nuestra fe y nuestras acciones, hemos perdido credibilidad por las situaciones que suceden a nivel local y nacional, necesitamos acercarnos más a diferentes tipos de personas. Y en esto yo quisiera invitarles para que en este momento en el chat ustedes pongan qué reflexiones les ha suscitado estos días este ejercicio, ¿sí? ¿Qué es lo que ustedes han visto, que han pensado, que han mirado de los medios? ¿Qué es lo que les hace a ustedes pensar en este tema de opinión pública en estos días? ¿Qué aprendizajes sintieron, vivieron, para que tengamos 5 minutos de intercambio de ese ejercicio que trabajar? No estoy viendo, ¿sí creen? Sí. Ajá, que las emociones superan los argumentos. Muy interesante, eso es importantísimo en temas de opinión. Que es necesario ser honesto, efectivamente tiene que ver con la credibilidad, ¿sí? Necesitamos más transparencia, esto está muy interesante, es un ejercicio que hemos pensado también de cómo rendimos cuentas a las personas sobre los recursos que manejamos, el poder de la información, sea cierta o no, poca credibilidad en lo que comunicamos, que las posibilidades también son oportunidades, que el pueblo desconfía, ajá, debe haber imparcialidad, necesitamos vacaciones, total, somos ególatras, no tenemos humildad, ajá, ni apertura, es importante dar testimonio de nuestras acciones, ok, no creer en todo lo que se lee, ajá, los medios manipulan las opiniones, ajá, transparencia, coherencia, que muchas veces se juzga sin conocer la realidad, que se deja llevar por lo que los demás piensan, ajá, muy interesantes. Aplicar el bien común realmente. La opinión pública es mediatizada por las empresas, o sea, que sirve a los intereses privados, sí. Terminamos asumiendo lo que otros dicen, hay desinformación con respecto a la iglesia, sí. Hablamos solo de oídas. Muy bien, chéveres las reflexiones, me parecen muy interesantes. Con estas reflexiones que ustedes están haciendo, la iglesia se aprovecha de los indios, no tenemos estrategias de comunicaciones, es fácil hablar desde afuera. Ujú. Muy bien. Somos inmediatistas. Muy bien, voy a recoger todo esto. Y a partir de este ejercicio que estamos haciendo, eh, lo importante es que el ejercicio de hoy lo vamos a conectar, ¿sí? Hoy vamos a hacer mensajes que nos ayuden justamente a este ejercicio de comunicar lo que hacemos, de contar y del reto de contar lo que hacemos. Informes anuales públicos, sí, eso es cada vez más necesario. Vamos a volver entonces a la presentación. Y justamente conectando esto que ustedes están diciendo, toda esta reflexión, hoy vamos a trabajar lo que significa el reto de comunicar nuestra fe y nuestra acción y vamos a reflexionar sobre dos cosas fundamentales: cómo se construye el mensaje, cuáles son las características de un mensaje exitoso y cómo piensa uno los públicos. El de los públicos vamos a profundizarlo en la siguiente. En esta vez vamos a mirar por qué es importante que el mensaje vaya direccionado específicamente a los públicos, ¿sí? A ver, un momento. Ajá. Vamos a mirar. Estos son mensajes internacionalmente muy exitosos. Voy a mostrarles unos ejemplos de mensajes exitosos que me parece que muestran cómo se construye un mensaje que es potencialmente rico. Entonces, por ejemplo, este es de FedEx, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, es una fotografía muy sencilla, pero que le dice a uno exactamente qué es lo que FedEx hace, que es salir de una ventana y llegar a otra, ¿sí? A través de un mapa, es una imagen súper sencilla, no es costosa de producir, digamos, pero es profundamente impactante y tiene el mensaje, tiene el sentido completo. En una sola imagen, sin que ustedes sepan qué es FedEx, ya podrían decir
Bueno, esto es de mensajería, de entregas, etc. Entonces, el poder del mensaje es lograr mostrar, por ejemplo, en una sola imagen, en una frase contundente, qué es lo que queremos decir y comunicar. Y en esto está también la creatividad. Van a haber 3 tipos de publicidad distinta. La primera, de Nescafé, una taza de café que sirve para despertarnos, que sirve para animarnos, que sirve para levantarnos, para empezar la mañana. Una sola imagen, una sola fotografía, bien puesta, una taza de café convertida en un despertador que comunica toda la información en una sola imagen, ¿sí? Esta imagen también de una botella de tabasco, de un picante, que nos comunica inmediatamente qué tan picante es el producto, ¿cierto? Botella pequeña, gran sabor, dice, ¿cierto? Y esta de 3M que me parece realmente maravillosa porque están vendiendo vidrios de seguridad y dejan un montón de plata en la calle con el vidrio de seguridad, ¿no? Se supone que es la publicidad. ¿Qué nos están diciendo? Pues más seguros que esto no hay. Mejor guardado que esto no puede estar. Acuérdense que 3M es productor de pegantes, entonces está diciendo, bueno, este vidrio realmente es absolutamente seguro. Si ustedes se dan cuenta, a veces nosotros en nuestros mensajes de iglesia ponemos demasiadas imágenes y a veces recargamos demasiado los mensajes. Ponemos imágenes, ponemos texto, ponemos una cita bíblica, ponemos una fotografía, ponemos datos institucionales, ponemos de todo. Y a veces el mensaje en medio de todo este ejercicio que hacemos de construcción de los mensajes queda demasiado perdido. Si ustedes se dan cuenta, esto tiene profundo impacto y comunica sentido en absolutamente una sola imagen. Vamos a ver unos comerciales. Esperen un momento, quiero probar si suena. Vamos a ver unos comerciales muy exitosos. Si no suena, Miguel, ¿me avisas, por favor? Sí, Para los gordos, para los flacos, perfecto. para los altos, para los bajos, para los que ríen, para los optimistas, para los pesimistas, para los que juegan, para las familias, para los reyes, para los magos, para los responsables, para los comprometidos, para los náufragos, para los de allí, para los que trabajan, para los de aquí, para los románticos, para los que te quieren, para los que no te quieren, para los que te quieren mucho, para los que te quieren poco, para los bronceados, para los nudistas, para los supersticiosos, para los originales, para los calculadores, para los sencillos, para los que leen, para los que escriben, para los astronautas, para los payasos, para los que viven solos, para los que viven juntos, para los que se enrollan, para los que besan, para los primeros, para los últimos, para los hombres, para los precavidos, para ella, para los músicos, para los transparentes, para los que disfrutan, para los fuertes, para los que se superan, para los que participan, para los que viven, para los que suman, para los que no se callan, para nosotros. Para todos. Bueno, este es un mensaje. Ustedes saben que Coca-Cola es la marca más reconocida en el mundo. Y es un mensaje de los muchos que Coca-Cola tiene de manera muy exitosa. Yo quería compartirles este video porque me parece que es increíblemente creativo. Y es hacer de su marca, de su imagen, ¿sí? Que es una botella y todos los elementos de la botella, contar quién puede beberla, a quién está invitado. Si ustedes se dan cuenta, Coca-Cola trabaja con las emociones, busca emocionar. La publicidad en general busca generar emoción, busca generar identidad, busca generar relación directa con uno. Entonces, uno se siente identificado con el alto, con el bajo, con el gordo, con el él, con el ella, con el que trabaja, con el que es del país, con los que son distintos. Entonces, con el que es fuerte, con el que es débil, con el que besa. Si ustedes se dan cuenta, en una sola vez que uno lo ve, se le quedan grabadas las imágenes y el mensaje. ¿Por qué? Porque está pensado justamente para eso, para generar una alta recordación y que sea pegajoso, profundamente pegajoso, y Coca-Cola obviamente es un ejemplo perfecto de publicidad. Quiero mostrarles otra, que esta se van a acordar. Por favor, los que se acuerden ponen en el chat. ¿Qué es fácil? Es requete fácil reír, es requete fácil jugar, es requete fácil cantar, saltar y bailar. Bueno, ¿y qué es difícil? Es difícil llorar, es dificilísimo llorar, estar triste, aburrido, deprimido o apagado. No, eso es muy difícil para mí. Es fácil decir mamá, es fácil decir papá.
fácil es querer. Conavi quiere a la Bueno, gente. este es un banco y si ustedes se dan cuenta, no están hablando de cuentas, no están hablando de sistemas bancarios, no están hablando de plata. Están hablando de que Conavi quiere a la gente y están usando niños y niñas y están usando una canción pegajosa. Estas fueron una de las canciones más pegajosas de mi infancia, seguramente de la infancia de muchos de ustedes que las escucharon. Y seguramente cuando uno escucha este tipo de canciones, las repite. Es decir, le quedó grabado y le quedó grabado con las emociones, ¿sí? Como nos quedó grabada la casita roja, como nos queda grabada la Coca-Cola, porque la Coca-Cola es guardada incluso como un objeto decorativo en muchos lugares. Hay gente que tiene vasos de Coca-Cola, que tiene sobrecama de Coca-Cola, que tiene afiches de Coca-Cola puestos en la pared, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo las marcas van uniendo? Entonces, ahí decía alguien ahora en el chat, descubrí que la opinión pública se construye por emociones, por supuesto. La identidad también se construye con emociones. Entonces, cuando uno piensa en la abejita, piensa en Conavi, piensa en la abejita, piensa en que Conavi quiere a la gente, ¿sí? Piensa que Coca-Cola es la chispa de la vida, piensa que Coca-Cola es para todos, que es universal, ¿sí? Vamos a mirar la siguiente publicidad. Ay, ¿Qué momento. es fácil? Es requete fácil reír. Perdón, que se activó. Es requete fácil jugar. Vamos con una que es muy divertida, me gusta mucho porque trabaja el humor. Corresponsal, ¿qué noticias nos tiene? Sí, Ricardo Jorge, me encuentro aquí en un entrenamiento de la selección de Sudáfrica y tengo que decirlo, es una vergüenza, es increíble. Faltas indiscriminadas, manos a diestra y siniestra, tiros libres a las nubes. Ricardo y Jorge, se murió el fútbol. Corresponsal, ¿qué noticias nos tiene? Así es, Ricardo Jorge, es mucho lo que tenemos que aprender. Se respira la alegría, pero con cultura. La amabilidad con el turista, el respeto por el profesional. A esta hora la alegría es incontagiable. Su dinero puede estar en el Guarequiuca. Nuestro corresponsal tiene una nota muy especial. Así es, Ricardo Jorge, una nota sobre la amistad. Estoy aquí con un grupo de colegas que les quiero presentar. Todos somos muy unidos, uno para el otro, todos para uno. Síganme en el estudio, Ricardo Jorge. Listo, ahí vamos a dejar. Eran 3 comerciales de esta serie de comerciales que salieron del reportero de Ricardo Jorge, justamente que nos cuenta historias divertidas y de por qué toca llevar la plata a la casita roja de la vivienda, porque su plata puede estar en el lugar equivocado. Entonces, estamos hablando de marcas de posicionamiento publicitario, de ideas creativas, de mensajes muy cortos, como ustedes están viendo. Estas propagandas de la vivienda tienen 20 segundos. El comercial de Conavi tiene un poco más, tiene 40 segundos, es un poco más antiguo, cada vez son más cortos los comerciales. El de Coca-Cola tiene 1 minuto, pero es que ese era un comercial internacional que era para un premio internacional. Entonces es mucho más largo, pero si ustedes se dan cuenta, en 1 minuto, en 40 segundos, en 20 segundos, se puede construir un mensaje con sentido completo, divertido, creativo, claro, corto, motivador, emocionante, que invita a cosas, que llama a la acción. En este caso, llama a estar en la vivienda, llama a sentirse identificado con Conavi, llama a tomar Coca-Cola, ¿sí? Sin embargo, yo les quiero decir que cuando estaba preparando este ejercicio y haciendo como el ejercicio de discernimiento y de oración, decidí retomar realmente que nosotros tenemos el mensaje más construido y difundido en la historia. Y tenemos al mejor comunicador de todos, que nos enseñó cómo hacerlo y cómo hacerlo con recordación. Entonces, quiero que miremos lo siguiente, que seguramente, obviamente, muchos lo han oído, pero vamos a retomar este mensaje. Quiero que pedirles que anoten ustedes en sus cuadernos qué les inspira. ¿Cuáles son las características de este mensaje que vamos a ver? ¿Cómo está el tamaño, el lenguaje, la relación, el comunicador, etcétera? Porque el reino de los cielos es como un hombre que partiendo lejos
llamó a sus siervos y les encomendó sus bienes. Y a uno dio 5 talentos, y al otro 2, y al otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Y el que había recibido 2 talentos, ganó también otros 2. Pero el que recibió 1, partió, escarbó en la tierra, y escondió el dinero de su señor. Y después de un tiempo, volvió el señor de aquellos siervos e hizo cuentas con ellos. Y el que había recibido 5 talentos trajo otros 5, diciendo: Señor, me encomendaste 5 talentos. He aquí, he ganado 5 talentos más. Y su señor le dijo: Bien hecho, buen siervo y fiel. Has sido fiel sobre pocas cosas. Te haré el amo de muchas cosas. Entra en el gozo de tu señor. Y llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me encomendaste, he ganado otros 2. Su señor le dijo: Bien hecho, buen siervo y fiel. Has sido fiel sobre pocas cosas. Te haré amo de muchas cosas. Entra en el gozo de tu señor. Y llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, sabía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Y tuve miedo, y tomé tu talento y lo enterré. Aquí tienes lo que es tuyo. Y respondiendo su señor, le dijo: Siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré, y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y hubiera recibido lo que es mío con intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene, le será dado, y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Muy bien. Entonces vamos a partir justamente de esta inspiración, de la parábola de los talentos, para hablar de qué podemos aprender nosotros hoy como iglesia, como personas digitales, como incluso nativos digitales y nativas digitales, que hay muchos acá en el taller. ¿Qué podemos aprender de este comunicador? ¿Qué podemos aprender de Jesús como comunicador? Y como comunicador de la historia, el mejor comunicador, el que nos ha dejado un mensaje que se ha transmitido en generaciones y en generaciones y que ha transformado el mundo y la vida del mundo. Entonces, lo primero, un mensaje, primera característica de un mensaje, de cualquier mensaje, del mensaje publicitario, del mensaje evangélico, un mensaje claro, frases concretas, mensajes claros, centrales. Un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, como yo los he amado. Tened ánimo, soy yo, no temáis. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y podría, obviamente, en esta presentación he cogido algunas. Ustedes saben en el Evangelio cuántas podemos encontrar, cuántos mensajes concretos y claros. Nosotros nos estamos comunicando de una manera clara con la gente, le hablamos de esta forma tan cercana, de esta forma tan concreta. Estamos llevando realmente el mensaje de la evangelización de una manera sencilla que todos comprenden. Estamos simplificando el mensaje o a veces complejizamos nuestra reflexión. A veces construimos grandes reflexiones importantes, teológicas, sociológicas, culturalmente, religiosamente, pero estamos llegándole al corazón de la gente, nuestro mensaje es claro, es poderoso. Primera característica, un mensaje claro. Segundo, mensajes cortos. Los mensajes que son exitosos en general son cortos, ¿sí? Y si ustedes se dan cuenta, hay frases en el Evangelio dichas por Jesús de una gran recordación.
Entonces, el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Ahí teníamos todo un contexto de una mujer encontrada en adulterio, a la que van a apedrear, ¿cierto? Y están probando a Jesús, porque en muchos de los relatos es probado por diferentes personas, por diferentes grupos religiosos de la época, grupos de poder. Y le preguntan, bueno, ¿qué hacemos con esta mujer? Y él, dice el Evangelio, se agacha, empieza a escribir, miren que está construyendo un mensaje, él es el mensaje, está construyendo todo un mensaje, se agacha con tranquilidad, se queda en silencio y después lanza esta frase: el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra, ¿sí? El otro mensaje, le pregunta un joven justamente cómo puede él ganar el reino de los cielos, cómo puede salvarse. Y Jesús le responde que si ha cumplido los mandamientos, y él le dice, todos nos sabemos este evangelio, que sí, que los ha cumplido. Y él le dice, bueno, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dáselo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme, ¿sí? Y el evangelio relata cómo este joven se va triste en el camino, un joven rico, ¿cierto? La verdad los hará libres, ¿sí? Dicho también a los religiosos de la época, a los poderosos de la época. Bienaventurados los misericordiosos, este gran relato del Evangelio sobre las bienaventuranzas, porque ellos alcanzarán misericordia. Y cada una de las frases que dijo Jesús en las bienaventuranzas es absolutamente poderosa y cargada de sentido. Frases concretas, mensajes cortos, imágenes posibles de comunicar o transferir, ¿sí? Por otro lado, la metodología que usa, el poder de las historias. Entonces, a veces nosotros damos discursos y damos discursos conceptuales sobre cosas, cuando Jesús nos vino a enseñar justamente el gran poder que tiene la historia. Yo les digo que es mucho más fácil que una persona cuente a otra un relato de una situación que le pasó, una historia que se contó, a que repita conceptualmente, digamos, una construcción conceptual o un concepto, ¿cierto? Entonces, si ustedes se dan cuenta, la multitud se reunía y él se subía a la barca, se paraba en el monte, buscaba un espacio donde pudiera hacer su comunicación de manera sencilla, pero buscaba un lugar estratégico y luego contaba historias. Y tenemos muchas más parábolas, la parábola del trigo y la cizaña, la de la semilla, la del tesoro escondido, cada una con mensajes específicos, concretos, que hacían pensar a la gente, que la hacían reflexionar, ¿sí? Hablar sobre la vida es absolutamente poderoso, la gente recuerda más. Muchos de ustedes trabajan con poblaciones campesinas, somos fundamentalmente un pueblo oral, aunque obviamente cada vez hay más procesos de formación en las comunidades, etcétera, seguimos siendo un pueblo oral que transmite y que comunica a través de historias. Entonces, el poder de hablar sobre la vida, de testimoniar. Piensen que ustedes cuando reflexionaban, justamente en el ejercicio anterior, decían, es que yo puedo dar fe. Entonces, yo hoy en algún taller decía, es que yo he participado en mi parroquia, en las 2 parroquias que he estado, esas parroquias han sido muy buenas y yo he visto cómo al padre le llega y él saca y da los mercaditos para la gente. Primer testimonio, ¿cierto? Contar desde las experiencias propias del pueblo, desde lo que la gente es, contar historias. Ustedes son como agentes de pastoral, como sacerdotes, como obispos, escuchan muchas historias del pueblo, entienden, sienten, perciben, encuentran realidades. ¿Por qué no hablar justamente desde esas experiencias propias? ¿Sí? Relacionar la vida y el evangelio en un ejercicio de discernimiento y permitir a otros el discernimiento. Yo creo que una de las cosas más poderosas en el mensaje de Jesús es que sus historias, sus reflexiones, no les decían qué había que hacer. Lo que hacía era invitarles a una reflexión más profunda, a tocar el corazón humano para que la persona pudiera realmente entender el sentido profundo. Y cuando a él le preguntan justamente por qué les hablan parábolas, la respuesta de él es esa, porque no todo el mundo las entiende, ¿cierto? Pero yo he venido justamente a ustedes para que ustedes entiendan este sentido profundo. Entonces,
relacionar la vida del Evangelio, permitir el discernimiento, palabras concretas y no abstractas. La gente del común, la gente de la calle no habla con palabras abstractas. Si uno le pregunta a la gente, por ejemplo, ¿qué es el amor? El amor es una virtud teologal que no. El amor es cuando yo encuentro que otra persona tiene hambre y saco de mis propias cosas, aunque no tenga, y lo doy. Ejemplos, acciones. Las parábolas están construidas a partir de acciones. El Evangelio está construido a partir de acciones. Si ustedes se dan cuenta, todo el Evangelio narra historias a partir de acciones. Ese día salió Jesús, se reunió para verlo la gente, él subió a la barca, todo el tiempo está narrando acciones que le permiten a uno verlo. Y por eso es que son tan poderosas y uno recuerda con mucha más facilidad los mensajes que tienen acciones. Entonces, busquemos palabras concretas en nuestros mensajes y no abstractas. Muchos más ejemplos sobre la vida, acciones y no conceptos. Más recordación y capacidad de reproducir el mensaje. Las historias tienen eso, esa capacidad de recordación. Ustedes pueden poner un ejemplo de su vida, de lo que la última historia que les contó su amiga o su amigo sobre su propia vida, sobre la situación que estamos viviendo en el COVID, la última noticia que escuchamos que fue narrada con acciones, ¿sí? Toda es la capacidad de reproducir el mensaje depende de la posibilidad que tengamos de crear en la imagen de la gente, en la mente de la gente, imágenes. Y las imágenes se producen no solamente con fotografías y videos, sino también con la voz y con la narración. Hacer lo profundo simple para que otro pueda reflexionar, ¿sí? Permitir maneras creativas que permitan a la gente llegar al corazón de las historias, al corazón de los mensajes de una forma creativa y sencilla, ¿sí? Sabiendo a quién nos dirigimos. Por otro lado, la tercera característica son mensajes que reconocen al interlocutor. Esto es muy importante. Uno no le habla igual a todo el mundo. Uno tiene que saber en qué espacio está, qué puede decir, qué no se puede decir en ese espacio, en qué lenguaje tiene que comunicarse, cuáles son los gestos, cuál es la postura en la que uno debe hablar, incluso la manera como ir vestido. ¿Por qué? Porque reconocer al interlocutor hace que el mensaje sea efectivo, ¿sí? Yo no puedo, y esto ustedes lo saben, los sacerdotes lo hacen todo el tiempo, los señores obispos ni hablar, los agentes de pastoral lo hacemos. ¿Por qué? Porque sabemos que hablar sobre el mismo tema con los papás, con los catequistas y con los niños de infancia misionera no es lo mismo. Cambiamos las formas, cambiamos los ejemplos, cambiamos el lenguaje, ¿sí? Yo creo que una de las cosas poderosas del Evangelio también es cómo Jesús se relaciona y a partir de sus relaciones, cómo se comunica, ¿sí? Entonces Jesús se comunica con un maestro de la ley, ¿cierto? Y desde ahí se comunica entonces desde lo que el maestro de la ley podía entenderlo, que es desde la ley, ¿cierto? Se comunica con los que vendían y compraban en el templo de una manera muy fuerte y muy intensa, donde les reclama que la casa será llamada casa de oración para todas las naciones, y tiene gestos muy fuertes para lo que uno pensaría de Jesús, sacando, digamos, a los mercaderes del templo. Se comunica con la samaritana, una mujer que no era de su pueblo, ¿cierto? Una mujer donde los judíos y los samaritanos tenían serios diferencias en su relación, y aún así él se acerca y ella le cuestiona, justamente como tú siendo judío me vienes a hablar y a pedir agua, ¿cierto? Se relaciona con silencio en el interrogatorio de Pilatos, él se queda en silencio en el momento del interrogatorio. Se relaciona con los fariseos cuando le cuestionan si deben o no pagar impuestos, ¿cierto? Y se relaciona con la gente a partir de lo que la gente sabe. Cuenta el tema de las perlas, habla del sembrador, habla de los pescadores, etc. Entonces, mensajes adaptados a quienes escuchan, ¿sí? Es muy importante que cuando saquemos campañas, que cuando hagamos generación de incidencia, cuando ustedes se paren y digan, vamos a ir a hablar con el alcalde. Bueno, ¿qué queremos decirle? Tenemos este mensaje para decirle y esto es lo que queremos pedir y estos son los hechos que llevamos como relevantes. ¿Cómo se lo vamos a decir? Es distinto que ustedes vayan a decírselo a él, a que vayan a hablar con los educadores del municipio o que vayan a hablar con las organizaciones de mujeres.
¿Por qué? Porque habíamos hablado en los talleres anteriores que la opinión pública se construye justamente a partir de lo que la gente espera, le interesa, le gusta, tiene relación o tiene información. Entonces, para cada uno de los públicos hay que adaptar el mensaje. ¿El mensaje es el mismo? Sí, adaptado a cada uno de los públicos. Esto es importante. Compartir la vida con los cercanos, y este es otro mensaje poderoso de Jesús, otra enseñanza poderosa comunicacionalmente, que tiene que ver con cómo nosotros transferimos conocimiento, aprendizajes, reflexiones colectivas con los que compartimos más cercanos. ¿Qué tanto nuestra vida es coherente con nuestras acciones? ¿Sí? ¿Qué tanto tiempo dedicamos a construir relaciones, vínculos y a generar procesos de comunicación colectivos que puedan ser transmitidos? Si Jesús no hubiera tomado el tiempo de llamarlos, de compartir con ellos el pan, de compartir sus reflexiones sobre el reino, de mostrarles los milagros y acompañarlos en las reflexiones con las parábolas, seguramente este grupo de 12 no hubieran podido continuar con el mensaje. La pregunta es, nosotros, en ese ejercicio que hacemos, en esos ejercicios de incidencia, ¿qué tanto comunicamos con los cercanos? ¿Qué tanto compartimos la vida con los cercanos? ¿Qué tanto reflexionamos juntos sobre la construcción de nuestros mensajes? ¿Sí? El poder de las acciones. Las acciones son muy poderosas. En la comunicación está el mensaje que transmitimos, claro, están los gestos, están los silencios, están las palabras que usamos, estamos las imágenes que podamos usar, pero nada es más poderoso que el poder de las acciones, ¿sí? ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo que es coherente con ese mensaje que estamos llevando? ¿Sí? ¿Cómo hacemos nosotros para que nuestras acciones realmente reflejen el mensaje? ¿Sí? Es una iglesia, por ejemplo, hablábamos de las donaciones, claro. Entonces, necesitamos donaciones, podemos explicarle a la gente, podemos decirle, bueno, miren, definitivamente a nosotros no nos llega plata de Roma, la iglesia no es que tenga tanta plata, el año pasado fue muy duro por la pandemia, hemos estado ayudando a la gente, pero lo que también podemos es mostrar todas las acciones que estamos haciendo, que son supremamente poderosas. ¿Por qué? Porque demuestran justamente la caricia de Dios, el amor de Dios que se encarna, ¿sí? Entonces, si ustedes se dan cuenta, Jesús, aparte de palabras, aparte de enseñanzas, tuvo hechos concretos que transformaron la vida de la gente de manera poderosa, ¿sí? Que están todos los milagros, no puse, obviamente puse solamente algunos, y quiero resaltar aquí ese vínculo, esa relación que genera Jesús con aquellos que lo necesitan de manera inmediata y cómo responde él a esas necesidades. Entonces, una acción vale más que 1000 palabras, siempre se ha dicho una imagen vale más que 1000 palabras, yo transformé por una acción vale más que 1000 palabras, hacer gestos de amor que transformen la vida de las personas, una escucha activa, es imposible la comunicación sin escuchar al otro, sin escuchar sus necesidades, sin escuchar sus intereses, sus preocupaciones, ¿sí? La posibilidad de dar respuestas directas, de acompañar a las comunidades, de acompañar a las personas. Y una reflexión profunda sobre cómo nosotros somos testimonio de un Dios vivo y encarnado en la vida de la gente, especialmente de quienes lo necesitan. Pues el poder de los gestos, el silencio, la escucha, la cercanía, ¿sí? Entonces, nuestro mensaje también encarnado, nuestro mensaje también en acciones. Podemos echarnos grandes discursos y discursos bonitos, podemos construir mensajes buenos y hacerlo bien hecho, pero nuestras acciones son las que respaldan el mensaje, ¿sí? Y quiero cerrar esta reflexión con que el mensaje es el mensajero y en la iglesia es particularmente poderoso esto, porque nosotros podemos hacer bellísimas predicaciones, tener programas de formación, hacer ejercicios profundamente transformadores de lo social, pero nosotros, así como Jesús fue el mensajero y es el mensaje, nosotros somos el mensaje también. Todos los creyentes y más los agentes de pastoral, los sacerdotes, los obispos, somos el mensaje, ¿sí? Entonces, coherencia entre lo que decimos, pensamos y hacemos, o sea, la incidencia va a llegar también por la credibilidad, la legitimidad y el poder de influencia. Credibilidad que se sostiene en eso, en la coherencia entre lo que hacemos, legitimidad, que es la que nos dan las comunidades,
con esa credibilidad del trabajo que desarrollamos, y el poder de influencia va a depender justamente de esa coherencia, credibilidad y legitimidad, ¿sí? Entonces, repito solamente para que lo tengan en cuenta cuando vayamos a trabajar ahora en la construcción de un mensaje poderoso. Mensajes claros, cortos, con historias, con profundidad, que cuestionan, que hablan sobre la vida, que reconocen al interlocutor, que saben quién es su público, que lo ubican, que ubican sus intereses, sus valores, sus necesidades, que están adaptados, digamos, a quienes nos escuchan, que compartimos, que se construyen de manera conjunta en la vida y que por eso tienen el inmenso poder transformador de lo colectivo, de lo comunitario, sustentado en acciones que desarrollamos concretas y con un mensaje coherente hecho por nosotros mismos, ¿sí? Donde nosotros somos el mensaje también, ¿sí? Vamos a dejar ahí, vamos a pasar a un ejercicio. Quiero dar un espacio, si quieren, de unos 10 minutos, por si alguien quiere comentar, preguntar a través del chat sobre esta primera reflexión. Ok, Ana María, hay Ajá. comentarios, ¿no? Hay comentarios, de pronto hay una Ajá. pregunta, dice, ¿la iglesia tiene alguna campaña comunicativa para frenar la incidencia del consumismo en la construcción de la espiritualidad y especialmente de la fe? Y después No, en este momento no la tenemos, sería muy interesante tenerla, sin duda. sí, claro, después dice también que no la tiene porque también la iglesia es consumista, como comentario a esa mismo, ¿sí? Eh, pero ¿por qué perdemos tan fácil la capacidad de asombro ante noticias comerciales, historias? Eso ya es una pregunta como más relacionada con lo que tú venías hablando. Sí, sí, justamente, digamos, efectivamente, entre más información, más pérdida de sensibilidad. Por eso también estos son estudios que se han hecho en temas de opinión pública, por eso las redes desatan tanta violencia, digamos, porque hay una sobrecarga de información donde perdemos la capacidad de ver al otro como ser humano y de humanizar al otro, ¿sí? Es súper delicado el momento que estamos viviendo por eso, porque entre más información tenemos sobre muertes, sobre atracos, perdemos la sensibilidad. Digamos que vamos haciendo que eso sea parte del paisaje, lo que nosotros llamamos en medios el paisaje mediático. Y eso hace que se pierda justamente la humanidad y la relación, ¿sí? Eh, Sí. bueno, este concepto es el mismo que se conoce en el mercado, estilos. Bueno, se me Sí, perdió. sí, realmente yo les digo que yo tenía montada una presentación sobre conceptos publicitarios, ¿sí? Cuando oré esta presentación, me di cuenta que Jesús tiene muchísimos más elementos y claridades que cualquier mensaje publicitario. Estos son los que se usan, mensajes cortos, contundentes, claros, creativos, poderosos, ¿sí? Y entonces, ¿por qué no tomarlo realmente de la experiencia que tenemos en Dios mismo, ¿no? Sí, dice, los mensajes de las celebraciones de la religión y de la política tocan principalmente las emociones, la sensibilidad. El mensaje de Jesús toca la conciencia. La conciencia. Son dos realidades absolutamente diferentes en la comunicación. Sí, y ahí es la pregunta, ¿a qué estamos nosotros llamados? Claro, nuestros mensajes también tienen que ser emocionantes, ¿no? Pero obviamente, por eso yo les decía, nosotros tenemos un mensaje que permite el discernimiento del otro, que permite la transformación del otro, y eso me parece que es muy poderoso. Jesús no le daba molido a nadie nada, estaba hablando de una manera que el otro entendiera desde el espíritu, no desde la razón ni desde la emoción, sino desde el espíritu, el mensaje, ¿no? Ujú. Sí, Ajá. dice definitivamente para que la comunicación sea efectiva debe estar conectada a las emociones. Ujú. Sí. Total, uno recuerda, los recuerdos están grabados con emociones, de hecho, ¿no? Entonces sí es importante. Nos volvemos insensibles, de acuerdo. Vamos entonces a pasar a un ejercicio que quiero invitarles, que tiene que ver con la definición de los mensajes, ya con la reflexión que ustedes
hicieron en el ejercicio anterior, vamos a construir un mensaje para motivar donaciones de personas que no son de la iglesia. Vamos a pensar qué decir. Ya hicimos un análisis de argumentos, entonces ya vimos que hay unos argumentos, que hay unas sensibilidades, ¿sí? Tenemos ahora, digamos, algunas herramientas para construir mensajes efectivos, mensajes que sean claros, concretos, que vayan a la gente, que toquen el corazón de la gente, que estén construidos colectivamente, etcétera, ¿sí? Entonces vamos a hacer el ejercicio en grupos de 5 personas, de construir de manera colectiva un mensaje o 2 mensajes, digamos, eso lo pueden definir ustedes, y vamos a hacerlo de la siguiente manera. Un tiempo de salud y presentación que siempre ustedes tienen. Cada uno escribe en 2 minutos su propuesta de mensaje. Tómense esos 2 minutos, es súper importante para no dar vueltas, ¿sí? ¿Qué mensaje creo yo que sería clave o que yo podría dar o que yo podría comunicar para motivar las donaciones de personas que no son de la iglesia? No de los que somos, de los que estamos convencidos, no de los que conocemos la iglesia, no de los que sabemos el trabajo que desarrolla o su transparencia o los argumentos positivos, sino de aquellas personas que no nos conocen. Puede que ni siquiera estén en contra, pero no nos conocen, no son de iglesia o han oído, digamos, lateralmente sobre lo que hacemos, pero no saben lo que hacemos, ¿sí? Cada persona expone su mensaje y dice para qué público lo está pensando, porque ya nos dimos cuenta que un mensaje tiene que ser pensado directamente para un público, ¿sí? Entonces, 1 minuto por cada persona dice mi mensaje es este y yo me dirigiría a jóvenes universitarios, o yo me dirigiría a empresarios, o yo me dirigiría a, digamos, educadores universitarios que no nos conocen, ¿sí? Se escoge uno o varios mensajes de esos que ustedes y construyen colectivamente uno. ¿Qué mensaje creen ustedes que sería poderoso? Estamos empezando, vamos a empezar el tiempo de la campaña de comunicación cristiana de bienes. Entonces, ¿qué es lo que podríamos decir? ¿Qué podríamos construir? Y luego, después de que hagan ese ejercicio, definan un mensaje, hagan el ejercicio de reflexión colectiva. ¿Qué sienten ustedes que es clave para construir mensajes? ¿Sí? Y el mensaje lo analizan si es claro, si es profundo, si es concreto, si pueden entenderlo diferentes públicos, si puede ser recordado. Esos van a ser los criterios. Esto ya lo tienen, Miguel, ¿sí? Ok, les acabo de enviar la presentación al grupo. ¿Ya la recibieron? Por favor, nos confirman si ya la tienen. Listo. Sí, señor, gracias. Ok, Y perfecto. volvemos para cerrar, para que ustedes, vamos a estar igual pasando por todas las aulas para ver cómo va el ejercicio, ¿sí? Ok, listos. Entonces nos Listo. vamos, Michael. 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 Don Miguel, ¿me escucha? Sí, ya lo escuchamos. Listo, nos vamos. Listo, sí, se van ya. Grupo de 5 personas. En la presentación está el taller. Al final de la presentación van a encontrar el taller. Bueno. Listo. Recuerden que estamos por ahí. Ya llegó Ana. Hola. Listo, Ana María. ¿Cómo le fue? Sí, aquí estoy. Aquí estoy. Bueno, no, pasé varios de los grupos, creo que estaban trabajando en la construcción de mensajes. Me pareció interesante varias cosas. Una, la comprensión de la necesidad de mensajes cortos.
la necesidad de ir a nuevos públicos, salieron unos públicos muy chéveres que no nos habíamos imaginado. Por ejemplo, en algún grupo propusieron trabajar con otras iglesias para recursos justamente en temas sociales. Entonces, como unir fe y corazones para mejorar la vida de las personas, eso me pareció chévere. También había unas reflexiones sobre el tema de cómo llegar a jóvenes, cómo llegar a personas ateas, pero que son muy humanas y que pueden tener interés en ayudar. Otra cosa que me pareció muy interesante es que en las reflexiones fueron capaces de darse cuenta que cuando uno tiene obras específicas, tareas específicas que mostrar, como por ejemplo, cuidado de los niños o nutrición infantil, pues es mucho más fácil generar mensajes muy concretos porque no son tan abiertos, sino que son más ubicados. Entonces creo que hubo reflexiones bien interesantes. También una reflexión que Monseñora sobre no te vas a llevar nada en la vida y lo usaba con una imagen. Creo que varios grupos empezaron a pensar cómo la frase se une a un mensaje, a una imagen para volverla concreta. Entonces creo que el ejercicio fue bastante interesante, me gustó mucho haber pasado por la reflexión de los grupos y es un ejercicio que tenemos que estar diciéndoles que esto tiene todo que ver con incidencia. Pensar en la incidencia sin pensar en los mensajes concretos, en a quién le vamos a hablar, en qué le vamos a decir, cómo le vamos a decir, cómo le vamos a llegar, es imposible. Cuando ustedes hacen ejercicios de incidencia y uno va sin pensarlos, sin reflexionarlos colectivamente y va con un grupo, lo que sucede es que cada persona empieza a decir lo que piensa, ¿sí? Y se pierde la posibilidad de hacer ejercicios de incidencia. Cuando no se lleva el mensaje claro, se dispersa en los procesos de reunión, en los procesos de lobby que se hacen, etcétera. Entonces, usen este tipo de ejercicios para pensar. Primero pensar qué quiero decir, a quién se lo voy a decir, qué frases son claves, qué hechos son claves, qué datos son claves, ¿sí? Y cómo puedo llegarle mejor a esta persona que tiene estas características. O sea, pensar en el público, pensar en el mensaje y pensar en la manera de comunicar, ¿sí? Yo con eso cerraría, Miguel. Ok, Ana María, muchas gracias. Hoy creo que ha sido bien interesante. Yo también pude estar en los diferentes grupos y compartir, escucharlos cómo invitan a la gente para construir una iglesita, por ejemplo. Esa estuvo muy buena, muy interesante. Yo creo que es eso. Yo también les decía, les insistía mucho eso sobre los mensajes cortos que generen recordación, porque es que eso es lo que impacta, eso es lo que tiene a la gente y seguramente que les daba ejemplos de campañas. Yo alguna vez tuve que organizar una campaña muy sencilla en la universidad, de campaña como comunicación cristiana de bienes, ¿no? Y siempre pues iniciaba uno, hay más alegría en dar que en recibir, pero me acuerdo que era para La Guajira y la frase contundente fue parte y comparte por La Guajira. Cuando somos uno, somos más. Uf, eso cogió una fuerza impresionante que lo repetía la gente. Y finalmente fueron toneladas de comida y los estudiantes, eso hasta comida para mascotas enviaron a La Guajira. Es una cosa interesante, pero es eso, lo que decía Ana María es muy cierto. Dedíquenle tiempo porque eso es un ejercicio. Yo me demoré. Nosotros preparamos esa campaña durante un mes con discusiones, con música, porque eran estudiantes de diferentes facultades, los músicos inventaron jingles, de todo. Eso fue una cosa maravillosa. Claro, y les decía también, o sea, ustedes van a preparar, van a lanzar su ruta de incidencia. Entonces, que ese lanzamiento sea toda esa generación de la expectativa, ya viene, todo eso que a veces nosotros manejamos, pero porque tenemos una emisora en el pueblo, en la región donde estamos, porque tenemos un canal regional y nos dieron un espacio. Todo eso hay que pensarlo muy bien, aprovecharlo muy bien y siempre estar preguntando y asesorándose para que ustedes puedan hacer un muy buen ejercicio. A todos muchísimas gracias, Ana María, nuevamente, verdad que estos ejercicios han sido No, súper muchas gracias. interesantes y nos han ayudado a aterrizar muchísimo porque a veces tenemos muchas cosas que comunicar, pero no sabemos cómo hacerlo. Hay que tener claro qué comunicar, cuándo comunicarlo, cómo comunicarlo, cuándo hacer silencio, cuándo responder. Todo eso es súper importante en todos estos procesos y más en estos procesos de incidencia política, social y política. Avisos, un aviso que es importante. Entonces, yo publiqué hoy una lista oficial que la universidad actualiza listas en la medida en que ustedes me mandan cosas. Yo envié la semana pasada algunas cosas, se actualizó esa lista, pero ojo,
Aquí es importante, si usted no está primero le pido que haga lo siguiente, revise si sus nombres están bien, si sus apellidos están bien, si el número de la cédula está bien. Si alguna cosa no, por favor, envíelo al correo, ahí dice el correo. Yo no puedo hacer correcciones por el chat, ¿sí? Porque son formales, son cosas formales que la universidad me pide, entonces yo no puedo estar haciéndolas por el chat del grupo. Entonces, Miguel, que mi apellido no es Gómez Hidalgo, sino Hidalgo Gómez. Ese tipo de cosas, ¿sí? Y mándelo. Y los que no están, no aparezcan en la lista, por favor. Es importante que usted diga, mira, no aparezco en la lista, necesito que por favor, aquí está mi nombre, mi número, mi cédula. Algunos todavía no han dado datos claros, yo les envié correos. Un agradecimiento muy, muy especial a los coordinadores de grupo, a las personas que están orientando, acompañando a todos estos grupos, animando a cada uno de estos grupos o comunidades de aprendizaje. Yo les agradezco muchísimo porque creo que esa es una tarea bien importante de animar, de motivar. Pero también invito a las otras personas a que, sí, porque no es solamente el coordinador, sino todos vamos a aportar. Una noche que usted no vaya, son los aportes suyos que se quedan por fuera, son las reflexiones suyas que se quedan por fuera. Entonces, invitarlos a todos a que vayan, a que participen, a que se animen a estar ahí y a que vayan poco a poco sacando su trabajo adelante. Recuerden que siempre están estas personas que, como les dije, del Secretariado Nacional, que los pueden acompañar, que les pueden orientar, que les pueden decir van bien, van por acá, afinen acá. Todo eso no lo dejen para los últimos días, váyanlo haciendo de una vez para que ustedes puedan al final llegar con un trabajo muy tranquilos porque saben que ya por lo menos alguien se los revisó, les dijo van por buen camino, está excelente, ¿sí? Y si les aconsejan algo, pues también, pero finalmente el trabajo es de ustedes. Entonces tampoco, sí, no es como cuando el director de la tesis le hace a uno cambiar, le pone a hacer lo que él quiere y no lo que uno quiere. ¿Sí? Entonces tampoco, pero sí, manténganse ahí en sus temas, pero sí déjense ayudar. No sé qué otra cosa esté pendiente, entonces por favor no me manden por chat que yo soy del grupo, que yo tal cosa, que mi nombre es este, no, todo por correo para que yo les pueda formalizar. Muchísimas gracias, una buena noche para todos. Monseñor, si nos regala por favor la bendición. Bueno, muchísimas gracias. También Ana María, la bendición para ella que ha sido tan iluminadora esta noche en un asunto tan interesante y tan práctico que nos ha cuestionado a muchos de nosotros sobre nuestra propia tarea, nuestro propio quehacer. Pedirle al Señor que bendiga en este miércoles, día de San José, a todos los varones que están conectados con nosotros para que sean como San José. Y pedirle también ayer las religiosas, que son muchas las que están haciendo el diplomado, que el Señor las bendiga ayer en la presentación y la vida consagrada, que el Señor se digne bendecir y santificar a todas las religiosas. Nos unimos a ellas y las congratulamos. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que los bendiga Dios Todopoderoso, les conceda la gracia y la paz, los proteja y los acompañe. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Buenas noches para todos. Gracias, Buenas noches, Monseñor. Buenas noches a para todas y todos. Que Chao. descansen. Chao, chao. Michael, muchas gracias. Marcelita, muchas gracias. A todos los que nos acompañaron. A Nidia, que por allá está también. Muchas gracias. Con gusto. Buenas noches para todos.